Desde el Ministerio de las Culturas compartiremos un ciclo de testimonios de vecinas y vecinos de la provincia que donaron libros a la Biblioteca Pública Provincial. Historias, anécdotas, vivencias en sus voces para la memoria colectiva. Voces en la biblioteca. Hola, soy María Marta Paz, escritora, lectora, súper lectora, mediadora, docente. Vengo de San Martín de los Andes, donde vivo hace ya casi 20 años. Nací en Buenos Aires y llegué a la Patagonia primero, paseando, como muchos de los porteños. Venía todos los años al sur, todo era el sur. Principalmente parábamos en Chipoleti, Bariloche, El Bolsón, Puerto Madryn, en carpa, recorriendo, hasta que, bueno, finalmente una vez, sola con mis 2 hijos, tomé coraje y me fui a vivir a Bariloche. Viví 2 años ahí y después a San Martín de los Andes, donde, bueno, descubrí un pueblo y lo que es vivir en un pueblo, ¿no? Un lugar a escala humana donde uno puede desarrollarse y cumplir muchos sueños. Así que bueno, si bien siempre leí, siempre estuve muy en contacto con los libros, empecé a mostrar todo lo que venía escribiendo hacía mucho tiempo. Llegué a San Martín de los Andes justo el día que cumplía 100 años. Así que el 4 de febrero de 1998 a las 8 de la noche justo llegamos y estaba el desfile aniversario, justo era una fiesta. Creo que eso por ahí era una señal de que me tenía que quedar ahí. No sé si me voy a quedar para siempre, pero bueno, es al menos donde vivo y donde hago un montón de proyectos, tengo un montón de amigos, amigas, compañeros y libros que crecen y desde ahí salen para muchos lugares. Bueno, decía, mi relación con los libros es, creo, desde antes de haber nacido. Mi papá vendía libros, principalmente enciclopedias, era viajante. Siempre cuento que una de las veces que yo me acuerdo que estaba más feliz porque había hecho su venta más grande fue cuando llegó a la casa de la mujer de un juez que estaba recién mudada y esta mujer le pidió libros verdes para que pegara con los muebles, con las cortinas. Entonces, bueno, con esa superventa que él hizo, obviamente nos compró libros a nosotras, pero no enciclopedias, otro tipo de libros, sobre todo los de la colección Robin Hood, que fueron por ahí mi primer acercamiento de forma autónoma o independiente. Si bien, bueno, siempre me acuerdo también que en el jardín de infantes la señó Tati, que era mi seño preferida, me regaló Cascanueces. Así que el libro de Cascanueces ilustrado, que me gustaría alguna vez volverlo a ver, porque tengo la imagen en mi cabeza como era y realmente me lo acuerdo muy lindo, tengo un muy buen recuerdo de ese libro. Sí, después, bueno, seguí como lectora con todos los de Robin Hood, pasando desde El Mago de Oz, Mujercitas, El Príncipe Feliz. La verdad es que fue una colección que el ángel, había uno que era el ángel perdido, creo, algo así. Bueno, así empecé yo mi relación con la lectura, más que nada, ¿sí? También, bueno, en la escuela como alumna, también recuerdo en 6º grado Platero y yo, era como todos leíamos, al menos ahí en Buenos Aires. No puedo hablar mucho del resto del país, pero creo que era más o menos parecido en esas épocas. Y después en 7º grado los libros de Casona,
que los actuamos. Entonces leímos, hacíamos teatro leído, de esto hace muchos años, Nuestra Natacha, Prohibido suicidarse en primavera, Los árboles caen de pie. Los leíamos y después en grupos los actuábamos. Sábado a la tarde, obra de teatro, y venía todo el barrio. Yo soy de Colegiales, mi mamá nació en Colegiales también. Así que, y hasta que me mudé al sur, a Bariloche primero y después a San Martín, viví en Colegiales, Capital Federal. Y bueno, y después, bueno, el secundario también, todo un mundo. Me gustan los libros porque, entre muchas otras cosas que son, tienen esta cosa con la palabra que me parece fascinante. Admiro las palabras, como que me gusta escucharlas. Eso es también lo que más me gusta de las infancias, que juegan con las palabras sin ningún temor, digamos. Siempre recuerdo a mi hija que decía el reye, porque para ella eran los reyes, el reye. Entonces es una cuestión lógica espectacular. O mi hijo que decía el fajor en vez de alfajor, porque me compras el fajor. Entonces, bueno, esa cosa de juego con la palabra, que muchas veces se da a través de los libros, es algo que me parece fascinante. Soy profesora de inglés también, así que esto de jugar con las palabras y de ver cómo se dice en otra lengua, en cómo usan esa palabra o ese concepto en otras culturas, me parece grandioso. Me parece que cuando uno está en contacto con muchas culturas, aprende un montón. Cuanto uno más conoce, creo que se va desarrollando la empatía de que no es todo como me lo dieron, sino que hay otras posibilidades, y eso me parece que la lengua y los libros ayudan a darse cuenta de eso, ¿no? A ver esa posibilidad de verlo desde otro lado. Siempre pienso en el inglés. Nosotros en castellano decimos no nací solita, nadie me ayudó. Pero en inglés es I was born, es una voz pasiva, alguien me hizo nacer, yo fui nacida, ¿no? Y ya de entrada necesité que alguien me ayude. Y entonces eso en la cabeza me parece que es grandioso. Y así con otras lenguas, como que nosotros tenemos masculino y femenino, y hay otras lenguas que tienen un neutro, o la muerte, que para nosotros es femenino, en otros idiomas es masculino y en otros es neutro. Entonces, me parece que eso en la cabeza nos ayuda a pensar distintas cosas. Pero bueno, ahí me fui para el lado de la lengua, por ahí, porque bueno, los libros son mucho más que la lengua, ¿no? No es solo lengua, sino también hay historias, hay poesía, hay encuentros, ¿sí? Hay arte. Junto con Sabina No, en La Punta del Ovillo, hacemos libros que incluyen el lenguaje plástico, que muchas veces es dejado de lado, y nos gusta reivindicar esto, recuperar, encontrarnos en los distintos lenguajes. Me parece que desde la infancia hay que empezar a acercar a los niños a estos lenguajes. Hay un derecho a la belleza que a veces queda relegado, y está bueno recuperarlo desde los libros. La escuela, como dice Graciela Montes, creo que es la gran ocasión donde los chicos, las chicas, los adolescentes se acercan a la literatura, a los libros, y que no se puede desperdiciar. Creo que es un momento fundante, el acercamiento de los chicos a los libros, que hay muchos chicos que no tienen libros en sus casas. Eso cuesta por ahí imaginarlo desde algunos lugares, sobre todo en las ciudades, o donde hay chicos donde por ahí tienen un solo libro. Que yo nací en un lugar rodeada de libros, no de literatura necesariamente, pero sí de muchos libros. Entonces, me parece que sé que no es así en todos lados, entonces está bueno dar y compartir todo lo que se puede
Si bien en muchos hogares no hay libros, hay una abuela que cuenta, que canta, entonces hay historias, hay poesía. Y está bueno recuperarlas y en un libro, ¿no? Bueno, junto con Sabina armamos un proyecto que se llama Todas las abuelas cantan a sus nietos. Sabemos que no es verdad, pero es una utopía, es un deseo. Y así fue como pensamos el primer libro de esta colección, que es Duérmete Pichiqueché. Pichiqueché es niño en Mapuzungún. Y queríamos que este libro no fuera solamente escrito, entonces tiene un código QR que remite a una página donde se escucha a una abuela cantando, a una abuela mapuche cantando una nana. María Elena Tripailaf, que vive en Aucapán, que es una comunidad que está muy cerquita del camino a Luminec, muy cerquita de Chile. María Elena canta una canción de cuna que dice: duérmete niño, que los perros están ladrando, que hay un zorro acechando. Y una canción de cuna que llevamos a una escuela, una escuela rural, una escuela intercultural de la comunidad de Paila Menuco, y los chicos ilustraron a ese zorrito, a ese bebé acunado por su mamá. Y es un libro que se está leyendo mucho o escuchando, porque es como una especie de libro sonoro, en los jardines de San Martín y sé que de la provincia, que es disparador para charlar sobre las abuelas, sobre la hora de dormir, sobre nuestros ritos. Ahora estamos en el proyecto de hacer el segundo libro, que va a ser con una canción tehuelche, porque bueno, creemos que todos tenemos derecho a irnos a dormir con un mimo, decimos en todos los jardines que nos invitan y a veces nos esperan en pijama, con peluches, con almohadas. Ese mimo puede venir en forma de canción, de abrazo, de cuento, de besos. Entonces, cada vez que nos acercamos a los jardines con esos libros, los chicos, los grandes, empiezan a contar cómo hacen para dormir. Un señor nos decía que él se iba a dormir con un tango que le cantaba la tía porque no tenía mamá. Una nena muy chiquita nos dice: yo me voy a dormir con teta. Entonces, bueno, este acercamiento de los libros también es una forma de amor, me parece, ¿no? Así que, bueno, ese es uno de los proyectos en los que estamos trabajando, en el que en un principio iba a ser solo con los pueblos originarios, pero la realidad es que nos han llamado ya de Gaiman, donde por ahí está también la posibilidad de hacerlo en irlandés. Entonces, bueno, ver que más allá de todas las diferencias que tienen las culturas, siempre hay alguien que materna, que cuida, que nos cuida a través de una canción o de alguna otra forma. A veces es un hermano mayor. Entonces, bueno, esto es algo que nos une a todas las culturas. Otra vez, cuando pienso en mi recorrido pequeño, wow, qué sé yo, como decía, la relación con los libros como escritora empezó también en la escuela, con la famosa composición, donde había que escribir en 5º grado con la seño Mirta algo sobre una historia sobre algo que vuele. Y yo escribí sobre la imaginación. A esta senior le encantó y lo compartió, y bueno, a partir de ahí seguí esto de escribir. Si bien siempre escribía, no mostraba mucho. Recién cuando llegué a San Martín de los Andes, había una amiga que estaba armando un diario digital y me junté con ella y dije: ¿necesitas ayuda? Sí, bueno, y ahí volví a encontrarme. Envié textos al SEM, que todos los años organiza concursos. Ahí recibí una mención, un premio, entonces dije: bueno, sigamos mostrando de a poquito todo lo que vengo escribiendo desde los 11 años, creo. Así fue también que un día me crucé con Daniel Tórtora, de Ediciones de la Grieta, y bueno, y él me ofreció publicar mi primer libro, que fue Cíclopes del Mar. Esta es la segunda edición, porque la primera tiene una tapa con una ilustración de mi hija.
Esta fue mi primera novela, donde cuenta la historia de un hombre que se cansa de la ciudad y empieza a recorrer todos los faros de la Argentina, y en cada faro le pasa algo. Al poquito tiempo, bueno, la primera edición se agotó, salió una segunda, que es esta, y al poco tiempo saqué Ella sabe. Ya tiene, la tapa está diseñada por Sabina No, que es, bueno, con quien trabajamos juntas y hacemos todas estas tareas estos viajes y estas tareas de mediación. Y es la historia también de es ficción, siempre lo aclaro, pero parte de un hecho real que pasó en San Martín, un hecho muy triste en el que hubo un accidente en el que muere un niño con una discapacidad, y la principal acusada es su mamá. Entonces, en el caso de Ella sabe, van cambiando los narradores y cada uno cuenta una versión distinta de la historia. Son todas mujeres, pero en realidad la única que sabe lo que pasó esa noche de luna llena es la luna, que fue la única testigo de lo que realmente pasó. Hay una periodista que investiga, hay docentes que cuentan qué pasaba con esa nena, porque bueno, en realidad yo cambié sexos, cambié datos, por eso siempre aclaro que no es real lo que pasó, es todo ficción. Y después, bueno, salió ya, después al año siguiente publiqué Sueños Enredados, que es una novela que amo, que fue mucho trabajo, que me llevó 5 años, si bien empecé, dejé, volví, pero bueno, terminó como un trabajo colectivo, porque bueno, ahí ya con Sabina nos habíamos hecho muy amigas y ella lo estaba leyendo en su escuela, o sea que los chicos de 6º grado lo leyeron antes de que fuera libro, colaboraron, dieron ideas, así que bueno, el libro ahí sufrió esas modificaciones. Y fue ilustrado también por Ana Paula Luberti, de Junín de los Andes, que también llegué con mis hojitas de Word un día a Junín, 30 kilómetros, y ella me dice, bueno, le cuento, mirá, en los 5 primeros capítulos están los 5 personajes que habían sido alumnos míos en un 5º grado hace unos años. Le digo, ahí dice, Lucía tiene trenzas, Joaco tiene el pelo rapado, así. Le digo, está buenísimo que los dibujes. Ella me mira seria y me dice, yo no dibujo personas. Entonces, bueno, a mí se me cayó el mundo y yo dije, ¿y ahora qué hago con todo lo que yo ya me imaginé? Me dice, pero bueno, déjame que algo voy a hacer. Yo estoy haciendo itinerarios. Y a partir de ahí, al mes me llama y me dice, mira, pensé esto. Me dice, me di cuenta que la escuela está muy presente, así que hice todo con materiales de la escuela. Y bueno, obviamente la idea fue totalmente superadora. Estas con cartulina, con marcador negro, tiene el original en el living ella y cada vez que voy lo veo. Este está hecho en una hoja de carpeta con los agujeritos y tiene colores, y está hecho con témpera, así que bueno, ahí también descubrí esto de la idea que uno tiene, y después por suerte siempre surgen otras ideas que superan lo pensado. Esta idea mía de que tenía que ser texto, imagen, se rompió, y dije, qué bueno que se haya roto, porque hay otras posibilidades mucho mejores. Y bueno, y a partir de ahí empecé un recorrido con los libros álbum. El primero que hicimos juntas fue Un camino y un secreto, con ilustraciones de Karina Reddy, que vive en Buenos Aires, pero es una fanática de la Patagonia y viene muy seguido, que también es un libro que tiene objetos escondidos, que tiene muchos silencios, que la idea es que el que los lea los pueda llenar. Es una versión de Hansel y Gretel en la nieve. ¿Qué hubiese pasado si la nieve se congela y tapa las miguitas? ¿Eso ayuda a que Hansel y Gretel se salven o no? Bueno, es todo un dilema ahí. Después seguimos con hilos, que también es uno de mis preferidos, con ilustraciones de Ana Paula Luberti. Lo hicimos en pandemia. Yo siempre digo que
así como muchos en pandemia hicieron masa madre, gimnasia, videitos de TikTok y todo eso, yo hice libros, yo escribí. Así que me encontré con mucha gente de forma virtual, que después pude conocer presencialmente, que estaba haciendo lo mismo. Entonces eso fue bueno dentro de lo malo que estuvimos viviendo ese año en pausa. Las ilustraciones de Ana Paula son fragmentos que tomó Sabina de 2 cuadros que están hechos con 10 años de diferencia, que son bellísimos. Lo presentamos en forma presencial en enero del 2021 en la Plaza Sarmiento, en una de San Martín de los Andes, que está la glorieta, porque no podía haber reuniones en lugares cerrados. Entonces pusimos esa glorieta se convirtió en una galería de arte con los cuadros de Ana Paula. Fue bellísimo, fue muy lindo, fue un momento muy, muy lindo. Y bueno, y esta es la historia de un niño con una mochila que también parte de un hecho real. Yo tenía un amigo que iba con una mochila de la casa de su mamá a la casa de su papá, y yo le regalaba peluches todo el tiempo o cositas y un día me dice, no me regales más, porque yo voy siempre con la mochila, no me entran más. Y me di cuenta que él decía, no, voy a la casa de mi mamá, no, voy a la casa de mi papá. ¿Y cuál es tu casa? ¿No? Y me di cuenta que hay muchos chicos que están perdidos en esos mundos que no saben cuál es su verdadera casa. Y dije, bueno, en realidad son las 2 casas. Y bueno, es la historia de este niño que con esa mochila llega un día a una casa de chapa y dice, la casa de mi mamá. De esa mochila cuelga un hilo. Y al día siguiente va a otra casa, esta vez de madera, y dice, la casa de mi papá. Y alguien le pregunta, ¿cuál es tu casa? Y él dice, las 2. Ahí está Manuel. Y se encuentra con una abuela, Antolina, que de chiquita había venido de Italia con una valija de donde también cuelga un hilo. Y después de muchos años, alguien también le pregunta, pero Antolina, ¿cuál es tu país? ¿Italia o Argentina? Dale, elegí uno. Y ella se queda pensando y dice, los 2. Y bueno, pensaba en eso. También tengo una amiga que dice que los amores no se van, sino que se acumulan, ¿no? Y entonces esta cosa de que a veces uno tiene que elegir una cosa sí o sí, sin embargo todo eso está en forma de libros, en forma de historia, en forma de palabras dentro nuestro, ¿no? Pensaba. Y bueno, y después vinieron estos 2 proyectos de Duérmete Pichiqueche, EPEU, que es en realidad esto es un trabajo colectivo entre 4 de las 5 escuelas interculturales de San Martín de los Andes. Esta vez los chicos ilustraron a partir de un relato que hace el lonco filosófico Carlos Curruinca. Y bueno, y Sabina hizo el diseño, que más que diseño es ilustración digital, yo siempre digo, porque esto es, para mí es magia esto que hace ella. Y bueno, es un proyecto muy lindo. Y después, bueno, el último que presentamos hace muy poquito es Cruz del Sur, que también es un proyecto que nos llevó mucho tiempo. Y es la historia de un niño y su abuela que ven cómo va creciendo un pueblo a partir de la pesca y de una fábrica que llega a envasar y a llevarse todos los peces. Y al final esta ciudad se va quedando sin peces. Entonces, bueno, al principio están tristes y bueno, es cómo hacen para ver de recuperar esos peces, ese pueblo, ese olor a mar que se estaba perdiendo, ¿no? Y está ilustrado por Oriana Pérez Casanova, que es una artista plástica chilena que vivió mucho tiempo en la Argentina, en Carmen de Patagones, y ahí fue alumna de Ana Paula Luberti. Y hoy Oriana vive en Sudáfrica, así que todo también de forma virtual, siempre estamos conectadas y nos encanta todo lo que hace. Bueno, todos estos libros están, muchos en las bibliotecas. Bueno, Un Camino en Secreto está en las bibliotecas populares de la provincia.
Siempre pienso en lo importante que es el trabajo que se hace en estas bibliotecas, que no es solamente un lugar donde los libros se acumulan, sino son libros que circulan, libros que viven. Es un lugar de encuentro de muchos grupos de personas, porque hay desde niños que van a escuchar historias hasta adolescentes que van a investigar, abuelas que van a contar. Entonces realmente pienso en eso, pienso en mi biblioteca de mi primera escuela, que era un lugar donde no se podía tocar nada. Esas bibliotecas no son las que más me gustan, pero bueno, por suerte después descubrí otras. Siempre me acuerdo que tuvimos que, si bien en mi casa había muchos libros, en primer año del secundario nos teníamos que investigar sobre la música en Egipto. Obviamente en mi casa no había nada, en épocas en que no había Google, no había nada. Así que bueno, fuimos a una biblioteca donde encontramos algo de instrumentos y toda la música en Egipto, en el antiguo Egipto. Y a partir de ahí ese lugar me encantó e iba seguido a buscar novelas, porque bueno, yo soy una fanática de las novelas. Así que bueno, y después sí, después mucha investigación, estudié en el Lengüitas, que es también mi escuela que adoro, que amo, que hoy en día que estoy en escuelas me doy cuenta de la avanzada que estaba. Hoy hablan de proyectos, hablan de talleres y yo, bueno, terminé en el 89 y todo eso lo viví como alumna en todo mi secundario. Y me acuerdo, bueno, teníamos que hacer monografías e íbamos a la Biblioteca del Congreso, a la Biblioteca Nacional, en Buenos Aires. Y bueno, y después en San Martín de los Andes descubrí la Biblioteca 9 de Julio, donde también di talleres y llevaba a mis hijos a la hora de la lectura. Es una biblioteca que quiero mucho, con gente que quiero mucho. Y hoy por ahí voy más a la Ruca Trabún, porque la tengo a Gra, Rendón de amiga, y me encanta todo lo que hace y cómo se mueve esa biblioteca, todo el trabajo que hay ahí. Que es una biblioteca que sale, digamos, que me parece que es una biblioteca viva. La otra vez, bueno, cuando estuvimos en el Congreso de Bibliotecas Populares que hicieron ustedes allá en la 9 de Julio, que estaba este encuentro, y que fuimos con Mariana Risuto, me acordaba de esto que ella decía de un pizarrón que ella paraba en el semáforo cuando llevaba a sus hijos a la escuela o algo así, y había una biblioteca que tenía un pizarrón donde decía primer plato Robin Hood, el menú de hoy, primer plato Robin Hood, segundo plato Alicia en el País de las Maravillas, tercero, y ella pasaba y pensaba en esto, cómo una tiza y un pizarrón pueden crear estas ganas de saber de qué se trata, de ver qué hay. Reivindico estas bibliotecas que por ahí en un principio fueron un lugar de resistencia. Creo que, bueno, hoy la escuchaba Marisa Godoy hablando del anarquismo y cómo empezaron muchas de estas bibliotecas populares, y hoy rescato ese trabajo que hacen de recuperación de voces y de transmisión hacia las nuevas generaciones. Veo acá que hay libros muy antiguos, desde el siglo XIX, y pienso y hasta libros raros, y me hace pensar en esto de que se repite y se repite, y a veces sin pensar, esto de que los chicos no leen. Los chicos leen, leen la realidad, leen con los celus, leen en iPads, leen de otras formas, pero los chicos leen. Y es importante que los libros sigan circulando, porque más allá de todos estos medios digitales, las texturas, los colores y las palabras leídas por otras personas quedan y se van transmitiendo, y son encuentros, son posibilidades de encuentro.
yo creo que los libros son como una especie de fogón o chispitas. También alguna vez escribí algo sobre eso, que es así como en el libro, como en la saga de los confines, que se encuentran alrededor del fuego con la abuela que va contando. Los libros son eso, son un momento de encuentro, son una excusa para encontrarse, son los nuevos fogones. Uno no puede hacer por ahí fuego en el dormitorio de un departamento en un 8º piso en una ciudad. Pero bueno, un libro siempre se puede leer en cualquier lado. No se queda sin batería, estas cosas que pasan con las nuevas tecnologías. Así que creo que los libros todavía tienen una larga vida, afortunadamente, y van pasando, es la chispa y el fuego que va pasando de generación en generación y que creo que no va a morir nunca, y así lo deseo. La vida es un sueño, dijo Calderón de la Barca en el 1600. Los sueños son vida entonces, y como la vida, complicados e incomprensibles. Vivir en un pueblo es tranquilo, pero asfixiante, aseguran muchos. Soñar en un pueblo aún más, agregan otros. Vivir en un pueblo de montaña es vivir en un pozo, estás limitado. Soñar en un pueblo de montaña es imposible, también decían. No sabían que es tan solo imaginar un horizonte donde éste no se ve. Es inventar ese horizonte y atravesarlo. Es ir más allá de los límites, los propios límites. De sueños y recuerdos se vive, dijo Dolina casi 400 años más tarde que Calderón de la Barca, tratando todavía de entender la relación entre los sueños y la vida. Esta es la historia de 5 niños con pocos recuerdos y con muchos, muchos sueños.